Los dinosaurios, esas criaturas colosales que una vez dominaron la Tierra, representan una de las épocas más fascinantes y misteriosas en la historia de nuestro planeta. Para adentrarnos en su historia de manera detallada, debemos empezar mucho antes de que los primeros dinosaurios caminaran sobre la Tierra, entendiendo el contexto en el que surgieron. Cómo dominaron el planeta durante millones de años y qué les sucedió finalmente en esa trágica extinción masiva que marcó el fin de una era. El surgimiento de los dinosaurios, una era antigua. Hace unos 250 millones de años, la Tierra era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. Nos situamos al final del período Pérmico, una época marcada por la peor extinción masiva en la historia del planeta. Cuando aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron debido a una serie de catastróficas erupciones volcánicas y cambios climáticos extremos. Este evento, conocido como la extinción pérmica, dejó el mundo casi deshabitado, pero también preparó el terreno para el surgimiento de nuevos tipos de vida. A medida que la vida se recuperaba, el planeta comenzó a experimentar cambios drásticos. Los continentes estaban todavía agrupados en una gigantesca masa terrestre llamada Pangea, rodeada por un vasto océano llamado Pantalasa. El clima era en su mayoría árido, con grandes extensiones de desiertos, y aunque había algunos bosques, las condiciones eran severas. Este era el contexto en el que comenzaron a surgir los primeros dinosaurios, alrededor de 230 millones de años atrás, en lo que se conoce como el período Triásico. Los primeros dinosaurios no eran las criaturas gigantes que solemos imaginar. Eran pequeños reptiles bípedos, rápidos y ágiles. La evolución les brindó ventajas significativas que les permitieron dominar su entorno. Una de sus principales características era la postura erguida, con las patas directamente debajo del cuerpo, lo que les daba una mayor eficiencia en el movimiento comparado con otros reptiles de la época. Los primeros dinosaurios como el Herrerasaurus y el Eoraptor eran depredadores, cazadores que comenzaron a imponerse en los ecosistemas. Pero conforme el Triásico avanzaba, la diversidad aumentaba, y nuevos tipos de dinosaurios herbívoros comenzaron a emerger. El reinado de los dinosaurios, diversificación y dominio. Cuando el Triásico llegó a su fin, otro evento de extinción masiva eliminó a muchas de las especies competidoras de los dinosaurios. Esto les permitió florecer en el siguiente periodo, el Jurásico, hace unos 201 millones de años. El Jurásico es conocido como la Edad de Oro de los dinosaurios, un momento en el que estas criaturas dominaron todos los ecosistemas de la Tierra. Fue durante este periodo que los dinosaurios evolucionaron en una increíble variedad de formas y tamaños. Por un lado, teníamos a los gigantes herbívoros como los saurópodos, entre ellos el famoso Brachiosaurus y el colosal Diplodocus. Estos dinosaurios de cuello largo, algunos de los más grandes animales terrestres que han existido, se alimentaban de las copas de los árboles en bosques antiguos, alcanzando alturas que les permitían consumir grandes cantidades de vegetación sin mucha competencia. Por otro lado, los depredadores carnívoros evolucionaron también. Los terópodos, como el temido Allosaurus, comenzaron a dominar los niveles superiores de la cadena alimenticia. Eran cazadores poderosos con dientes afilados y adaptaciones para derribar a sus presas. Sus habilidades para la caza y la competencia entre especies ayudaron a crear un equilibrio en el ecosistema jurásico. El Jurásico también vio la aparición de dinosaurios que mostraban comportamientos sociales más complejos. Algunos comenzaban a moverse en manadas para protegerse de los depredadores, mientras que otros construían nidos y cuidaban de sus crías, lo que indica un aumento en la inteligencia y en el cuidado parental. El período Cretácico, el auge y la diversidad. El Cretácico, que comenzó hace unos 145 millones de años, fue el último y más largo período de la era de los dinosaurios. Durante esta etapa, el clima comenzó a cambiar, los continentes empezaron a separarse y la vida se volvió aún más diversa. Fue también durante este tiempo que florecieron algunos de los dinosaurios más emblemáticos, como el Tyrannosaurus Rex, el temible depredador que todos conocemos, y el Triceratops. Un herbívoro con 3 cuernos que usaba su impresionante escudo óseo para defenderse. El Cretácico también fue testigo de la aparición de algunos de los primeros dinosaurios con características similares a las aves. El Velociraptor, por ejemplo, era un cazador ágil y astuto que probablemente cazaba en grupo, muy diferente de los carnívoros solitarios del Jurásico. Algunos de estos dinosaurios comenzaron a desarrollar plumas, una adaptación que más tarde permitiría la evolución de las aves modernas. Además, durante este periodo, comenzaron a surgir las primeras plantas con flores, lo que cambió la dinámica de los ecosistemas. Los dinosaurios herbívoros ahora tenían acceso a nuevos tipos de alimentos, lo que contribuyó a una explosión de diversidad en las especies. El impacto del asteroide, el fin del reinado dinosaurio. La historia de los dinosaurios llegó a un trágico final hace aproximadamente 66 millones de años, al final del Cretácico. Un gigantesco asteroide, de unos 10 kilómetros de diámetro, impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, México.
El impacto creó el cráter de Chicxulub, un agujero masivo en la Tierra que desencadenó una serie de eventos devastadores. La fuerza del impacto fue tan intensa que generó incendios forestales masivos, tsunamis de cientos de metros de altura y levantó una cantidad inmensa de polvo y escombros hacia la atmósfera. Este polvo cubrió el cielo durante años, bloqueando la luz solar y provocando un descenso drástico en las temperaturas a nivel global. Sin luz solar, las plantas comenzaron a morir, lo que afectó directamente a los herbívoros y, por consiguiente, a los carnívoros que dependían de ellos para sobrevivir. Este evento, conocido como la extinción del Cretácico-Paleógeno, fue una de las más grandes en la historia de la Tierra, eliminando al 75% de las especies, incluidos todos los dinosaurios no avianos. Pero el impacto del asteroide no fue el único factor. En ese mismo periodo, la Tierra también experimentaba intensas erupciones volcánicas en la región conocida como las Trampas de Deccan, en la actual India, lo que liberó grandes cantidades de gases de efecto invernadero y contribuyó al colapso ecológico. Sin embargo, no todos los dinosaurios desaparecieron por completo. Los que sobrevivieron fueron los ancestros de las aves modernas. Estas criaturas evolucionaron a partir de pequeños dinosaurios carnívoros y lograron adaptarse a los cambios radicales del ambiente. Hoy en día, cuando miramos a un simple gorrión o una majestuosa águila, estamos observando a los últimos descendientes de los dinosaurios. La ciencia y el legado de los dinosaurios. La extinción de los dinosaurios marcó el final de una era, pero también el comienzo de una nueva. Con su desaparición, los mamíferos comenzaron a proliferar y a ocupar los nichos ecológicos que habían quedado vacantes. Esto sentó las bases para la eventual aparición de los seres humanos millones de años después. A lo largo de los siglos, los seres humanos han quedado fascinados por estos gigantes del pasado. La ciencia de la paleontología, que estudia los fósiles, ha sido clave para reconstruir la historia de los dinosaurios. Cada nuevo fósil descubierto nos ofrece más información sobre cómo vivían, cómo se comportaban y cómo interactuaban con su entorno. Desde los primeros hallazgos en el siglo XIX hasta los descubrimientos más recientes, como los restos de dinosaurios emplumados en China, seguimos aprendiendo más sobre estas increíbles criaturas. Los dinosaurios no solo son una maravilla científica, sino también un recordatorio de cómo la vida en la Tierra está sujeta a cambios dramáticos e inesperados. Su extinción nos recuerda la fragilidad de los ecosistemas y cómo las catástrofes naturales pueden alterar el curso de la vida en el planeta. Conclusión, un capítulo inolvidable en la historia de la Tierra. Los dinosaurios reinaron durante más de 165 millones de años, mucho más tiempo de lo que nuestra propia especie ha existido. Su historia es una de éxito evolutivo, adaptación y dominio, pero también es una advertencia sobre el poder de la naturaleza y cómo incluso las criaturas más grandes y poderosas no son inmunes a los cambios catastróficos. Hoy, a través de los fósiles y la ciencia, continuamos reconstruyendo la historia de estos gigantes. Cada hueso descubierto, cada rastro fosilizado, nos acerca un poco más a entender el mundo en el que vivieron. Y aunque ya no caminan sobre la Tierra, su legado sigue vivo. Increíble, ¿no? Suscríbete ahora.